5 de diciembre de 1989. Dresden, Alemania Oriental. No miren los libros de historia, miren la psicología de un hombre acorralado. Una turba furiosa asedia la sede de la KGB. Adentro, un teniente coronel de ojos pálidos llama frenéticamente a la Unión Soviética, pidiendo refuerzos. Exige tanques, exige una orden, exige violencia. Pero al otro lado de la línea solo hay estática, y entonces escucha la frase que romperá su mente y reconfigurará el destino del mundo. Moscú está en silencio. En ese vacío, en esa traición del Estado, Vladimir Putin no sintió miedo. Sintió algo más peligroso: claridad. Entendió que las ideologías mueren, pero el control físico sobre los hombres perdura. Esa noche quemó documentos en un horno hasta que estalló. No solo quemaba papel, estaba incinerando su fe en el sistema para convertirse él mismo en el sistema. Regresa a Leningrado. ¿Y qué vemos? No al superespía de Hollywood. Vemos a un hombre gris, un nadie. Y esa es su primera táctica de poder, la invisibilidad estratégica. En la psicología oscura, si pareces inofensivo, tus enemigos bajan la guardia. Putin se convierte en el asistente del alcalde Anatoly Sobchak. Finge ser el secretario perfecto, el que carga el maletín, el que nunca brilla. Pero observen sus ojos. Mientras los políticos democráticos daban discursos sobre libertad, Putin estaba construyendo una base de datos. Entendió antes que nadie que la información no es poder, sino es comprometedora. Su mediocridad era un camuflaje activo. Los oligarcas y reformistas lo miraban y veían a un sirviente. Él los miraba y veía presas engordando para el sacrificio. Aquí es donde el espía se convierte en gánster. Año 1991. La ciudad se muere de hambre. Literalmente. No hay comida en los estantes. Putin, como jefe del Comité de Relaciones Exteriores, diseña una solución, un programa de intercambio. Petróleo y metales rusos a cambio de alimentos extranjeros. Valor total, más de $100 millones. El petróleo salió. El metal salió. Pero la comida nunca llegó. ¿A dónde fue el dinero? Desapareció en una red de empresas fantasma y amigos de confianza. Este no fue un acto de corrupción. Fue el prototipo de la cleptocracia de Estado. Putin aprendió que si controlas los recursos naturales, puedes matar de hambre a tu población o comprar su lealtad. Los $100 millones no eran el fin, eran el capital semilla para comprar a su primer círculo de pretorianos. ¿Cómo sobrevive un burócrata cuando su jefe pierde las elecciones? Sobchak cae en desgracia, pero Putin no. ¿Por qué? Porque Putin tenía el seguro de vida definitivo, el compromat. Material comprometedor. Durante sus años en la alcaldía, no solo firmaba licencias de exportación, instalaba micrófonos, grababa reuniones, archivaba vicios. La psicología del chantaje es simple. No necesitas usar la pistola, solo necesitas que la víctima sepa que la tienes sobre la mesa. Putin se volvió intocable no por su talento administrativo, sino porque sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres de San Petersburgo. Se convirtió en el guardián de los secretos sucios de la nueva élite rusa. Si él caía, todos caían. Finales de los 90. Moscú es una selva. Los oligarcas, liderados por Boris Berezovsky, son los dueños de facto del país. El presidente Yeltsin es un alcohólico funcional y su familia está aterrorizada por investigaciones de corrupción. Necesitan a alguien leal, alguien gris, alguien controlable. Berezovsky mira hacia abajo y ve a nuestro hombre, piensa: este pequeño burócrata de la KGB es perfecto. No tiene carisma, no tiene base política, nos deberá todo. Fue el error de cálculo más caro de la historia moderna.
Aplicaron la lógica corporativa a un depredador biológico. Creyeron que contrataban a un gerente, pero estaban invitando al zorro al gallinero. Le entregaron las llaves del FSB, el servicio secreto. Le dieron la espada y el escudo. 31 de diciembre de 1999. Mientras el mundo celebra el nuevo milenio, un Yeltsin roto entrega el maletín nuclear a Vladimir Putin. Los oligarcas brindan con champán francés, creyendo que han asegurado su títere por una década más. No saben que la primera orden de Putin no será económica, no será política, será una cacería. El hombre que vio a Moscú quedarse en silencio en Dresden ha decidido que Moscú nunca más volverá a callar, aunque para eso tenga que gritar con bombas. El hombre gris acaba de entrar en la habitación y va a cerrar la puerta con llave por dentro. 25 de octubre de 2003. Aeropuerto de Novosibirsk, Siberia. 5 de la mañana. Un jet privado está repostando combustible en la pista helada. Adentro duerme Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico de Rusia, dueño de la petrolera Yukos. Tiene más dinero que el PIB de países enteros. Se cree intocable. De repente, la pista se llena de camiones negros. No es la policía, es el FSB. Hombres enmascarados irrumpen en el avión gritando: ¡armas al suelo! No vienen a arrestar a un criminal, vienen a secuestrar a un rival. En la psicología oscura, esto se llama golpe de teatro. Putin no quería detener a Jodorkovsky en una oficina tranquila en Moscú. Necesitaba que las cámaras vieran al rey del petróleo siendo arrastrado por la nieve como un delincuente común. Para entender la brutalidad del aeropuerto, debemos rebobinar 3 años. Año 2000. Putin acaba de ganar la presidencia. Convoca a los oligarcas a una dacha en las afueras de Moscú. Es una barbacoa, pero el aire está helado. Ahí establece el gran contrato. La propuesta es una obra maestra de estrategia corporativa. Pueden quedarse con sus miles de millones, pueden quedarse con sus yates y sus mansiones en Londres, pero a cambio no hacen política. El Estado soy yo. La mayoría aceptó. Entendieron que el nuevo CEO de Rusia no toleraba socios, solo empleados. Pero Jodorkovsky cometió el pecado capital del narcisista. Confundió su dinero con poder real. Creyó que podía comprar el Parlamento. Rompió el contrato. Jodorkovsky no solo rompió el contrato, humilló al jefe. Febrero de 2003. Una reunión televisada en el Kremlin. Jodorkovsky toma el micrófono y frente a toda la nación acusa al gobierno de Putin de corrupción masiva. Miren la cara de Putin en ese video. No grita, no interrumpe. Hace algo mucho más aterrador. Sonríe, una sonrisa gélida, casi imperceptible. En ese microsegundo, Putin decidió destruir a Jodorkovsky. No por la corrupción, sino por la insolencia. En la mafia y en el Kremlin, la falta de respeto se paga con la vida. Jodorkovsky firmó su sentencia de muerte política creyendo que la democracia lo protegería. Olvidó que estaba hablando con un hombre que ve la democracia como un error administrativo. Volvemos al juicio. Moscú, 2005. Jodorkovsky no se sienta en el banquillo de los acusados. Putin ordena que lo encierren en una jaula de acero y cristal en medio de la sala del tribunal. Visualicen esto. El hombre que cenaba con presidentes americanos ahora está exhibido como un animal salvaje. Esta es una táctica de ingeniería social. Putin está enviando un mensaje visual a los otros oligarcas. Si puedo poner a este hombre en una jaula, imaginen lo que puedo hacerles a ustedes. Ese día, el capitalismo ruso murió. Nació el capitalismo de Estado. Los oligarcas restantes entendieron el mensaje. Devolvieron acciones, vendieron canales de televisión y juraron lealtad eterna. Con Jodorkovsky en Siberia,
Quedaba un botín. Yukos. La petrolera valía 40.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Putin? ¿Nacionalizarla? No, eso es de comunistas. Él hizo algo más sofisticado. Una adquisición hostil estatal. El gobierno acusó a la empresa de impuestos impagos. Forzaron su quiebra. Y luego, en una subasta arreglada, que duró menos de 10 minutos, los activos de Yukos fueron comprados por una empresa desconocida llamada Baikal Finance Group. ¿Quiénes eran? Nadie lo sabía. Su dirección registrada era una tienda de vodkas en una ciudad de provincias. Días después, esa empresa fue absorbida por Rosneft, la petrolera estatal dirigida por Igor Sechin, la mano derecha de Putin. El dinero pasó del bolsillo privado de un enemigo al bolsillo profundo del círculo íntimo del zar. 2007. Los oligarcas han sido domados. El dinero fluye hacia el Kremlin. La oposición está en la cárcel o en el exilio. Putin mira su tablero de ajedrez y ve que las piezas internas están aseguradas. Pero hay un problema, un ruido molesto que no puede controlar, algo que no obedece a sobornos ni a jaulas. La verdad, o mejor dicho, quien cuenta la verdad. El dinero ya es suyo. Ahora, Vladimir Putin va a por algo más valioso. Va a por tu pantalla de televisión. Porque para ser un zar moderno, no basta con que te teman, necesitan creerte. Y para eso, la realidad debe morir. Agosto del año 2000. El mar de Barents está helado, pero en Moscú la temperatura política es infernal. El submarino nuclear Kursk se ha hundido. 118 hombres se asfixian lentamente en el fondo del océano. ¿Dónde está Putin? De vacaciones en el Mar Negro, haciendo barbacoas. La televisión independiente, liderada por el canal NTV, comete un error fatal. Cuenta la verdad. Muestran a las madres gritando, a los oficiales mintiendo, al presidente ausente. Putin ve las noticias y no siente empatía, siente rabia. No por los marineros muertos, sino por la narrativa perdida. En ese momento, la psicología del narcisista colapsa. Se siente humillado públicamente, y un dictador humillado no pide perdón, elimina al testigo. Esa semana, el periodismo libre en Rusia firmó su sentencia de muerte. ¿Cómo cierras el canal de televisión más grande del país sin parecer un tirano? No envías tanques, envías abogados. Vladimir Gusinsky, el dueño de NTV, creía que la libertad de prensa era intocable. Putin le demostró que todo es un activo financiero. Utilizó una táctica de ingeniería corporativa agresiva, deudas por acciones. El gigante estatal del gas, Gazprom, exigió el pago inmediato de préstamos antiguos. Gusinsky fue arrestado, encarcelado, y le ofrecieron un trato simple en su celda: tu canal o tu libertad. Firmó los papeles. Se subió a un avión y nunca volvió. Fue la primera vez en la historia que una tubería de gas se tragaba una señal de televisión. Con la televisión bajo control, comienza la operación psicológica. El objetivo no es convencerte de que el gobierno es bueno. El objetivo es mucho más oscuro: convencerte de que la verdad no existe. Vladislav Surkov, el asesor en la sombra, diseña el concepto de democracia soberana. Es puro gaslighting. Crean partidos de oposición falsos. Financian a neonazis y a liberales al mismo tiempo. El espectador enciende la tele y ve caos, gritos, contradicciones. Y luego, corte a negro, aparece Putin, calmado, estable, el único adulto en la habitación. La estrategia es brillante. Si todo el mundo miente, la única verdad segura es el líder. La propaganda es cara. ¿De dónde salen los rublos? Oficialmente, el presupuesto estatal de medios es modesto. Pero aquí entra la contabilidad en la sombra. Las empresas estatales, Gazprom, Rosneft, Sberbank, reciben sugerencias del Kremlin
para comprar periódicos, radios y portales web. Estas empresas no buscan beneficios publicitarios. Asumen las pérdidas como un impuesto de lealtad. Crearon un ecosistema donde el periodista no trabaja para el lector, sino para el burócrata que aprueba la transferencia mensual. Se compraron las plumas, las cámaras y los micrófonos por más de 2.000 millones de dólares anuales. La lealtad no tiene precio, pero tiene un coste operativo muy alto. Para mantener a una nación unida bajo un régimen autoritario, necesitas un ingrediente esencial: miedo. La economía rusa empezaba a estancarse, así que Putin cambió la oferta. Ya no ofrecía prosperidad, ofrecía protección. ¿Protección contra qué? Contra ellos, Occidente, la OTAN, los gays, los espías. Se reescribió la historia. La caída de la URSS dejó de ser una liberación y pasó a ser la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Se inyectó el síndrome de la fortaleza asediada en la psique rusa. Cada abuela en los Urales, cada minero en Siberia, debía sentir que sin Putin los tanques americanos entrarían en su cocina mañana mismo. Febrero de 2007. Conferencia de Seguridad de Múnich. La élite mundial se reúne. Merkel, McCain, diplomáticos de la ONU. Esperan un discurso aburrido y diplomático. Pero Putin sube al podio y saca los colmillos. Lanza un discurso de 40 minutos acusando a Estados Unidos de querer dominar el mundo mediante la fuerza. Declara el fin del orden unipolar. El auditorio se queda helado. No están escuchando a un socio. Están escuchando una declaración de guerra fría diferida. Los líderes occidentales sonríen nerviosos, piensan que es retórica para su audiencia doméstica. Se equivocan. No es un discurso, es un plan de batalla. Putin ya no quiere ser aceptado en el club, quiere quemar el club, y su primer objetivo está a solo unos kilómetros de la frontera rusa. Georgia. Agosto de 2008. El mundo mira hacia Pekín. Los Juegos Olímpicos comienzan. Es la distracción perfecta. Mientras los líderes mundiales aplauden en el estadio Nido de Pájaro, los tanques rusos cruzan la frontera de Georgia. No fue una escaramuza. Fue una prueba de estrés geopolítica. Putin, el burócrata de Dresde, acababa de lanzar el primer desafío militar directo al orden postsoviético. Bombardearon ciudades, humillaron al ejército georgiano entrenado por Estados Unidos y se detuvieron a pocos kilómetros de la capital, Tiflis. ¿Por qué pararon? Porque el objetivo no era ocupar Georgia. El objetivo era psicológico, mirar a los ojos a la OTAN y decir: «Esto es mío, ¿qué van a hacer?». La respuesta de Occidente fue el silencio y unas cuantas condenas tibias. Putin olió la debilidad, la sangre en el agua. Pero mientras los tanques avanzaban, Putin tenía un problema mucho más peligroso en casa: la Constitución rusa. El artículo 81 le prohibía un tercer mandato consecutivo en 2008. Para un autócrata, dejar el sillón presidencial es el momento de máximo peligro. Pierdes la inmunidad. Tus enemigos huelen tu cuello. La psicología de Putin aquí es fascinante. Es un legalista obsesivo. No quiere romper la ley como un dictador bananero. Quiere hackear la ley. Necesita una marioneta. Alguien que caliente la silla, firme los papeles y, sobre todo, no tenga ambición propia. Entra Dmitry Medvedev, joven, tecnócrata, fanático de Deep Purple y del iPhone. Parece un liberal moderno. Es el señuelo perfecto para Occidente. Putin se convierte en primer ministro. Medvedev en presidente. Lo llamaron la tandemocracia. El mundo respiró aliviado, creyendo que Rusia se modernizaba. ¡Qué ilusos! Fue una jugada de ajedrez. El enroque. El rey se mueve a una posición segura detrás de la torre. Putin se llevó consigo el control real, los servicios secretos, el maletín nuclear
y la chequera del gas. Medvedev ocupaba el despacho grande en el Kremlin, pero el verdadero poder se había mudado al edificio del gobierno al otro lado del río Moscova. Fue una humillación pública de la democracia, ejecutada con una sonrisa cínica. Finales de 2008. La crisis financiera global golpea a Rusia como un martillo. El precio del petróleo se desploma de $140 a 40. El modelo económico de Putin se tambalea, pero en la psicología oscura, una crisis no es un desastre, es un acelerador. Putin usa los fondos de reserva soberana, más de 600.000 millones de dólares acumulados, para salvar la economía. Pero no rescata a todos, rescata a los suyos. Los bancos estatales y los oligarcas leales reciben inyecciones masivas de liquidez. Los independientes se ahogan. La crisis sirvió para que el Estado comprara activos baratos y consolidara el control financiero absoluto. El mensaje fue claro. La única seguridad social en Rusia es la lealtad al zar. Año 2011. Primavera árabe. El presidente titular, Medvedev, comete un error imperdonable. Se abstiene en la ONU y permite que Occidente bombardee Libia. Putin mira las noticias en su residencia. Ve las imágenes de Muammar el-Gaddafi, un dictador que gobernó 40 años, siendo arrastrado fuera de una tubería de desagüe, golpeado y ejecutado por una turba. Para Putin, esto no es política exterior. Es una visión de su propio futuro. Es su trauma primordial de Dresde, amplificado. Siente que la debilidad de Medvedev ha abierto la puerta al caos. El experimento liberal ha terminado. La paranoia se apodera de él. Decide que solo él puede evitar que Rusia termine en una tubería de desagüe. Septiembre de 2011. Congreso del Partido Rusia Unida. El estadio está lleno. La escenografía es digna de un concierto de rock totalitario. Medvedev sube al escenario y con la voz temblorosa de un actor secundario que sabe que su escena ha terminado, propone que Vladimir Putin vuelva a ser candidato a la presidencia. Putin acepta con humildad. El estadio ruge, pero fuera del estadio, en las cocinas de Moscú, en los cafés de San Petersburgo, algo se rompe. La clase media urbana, que había tolerado el contrato social de dinero por silencio, se siente insultada. Les han escupido en la cara. Se dan cuenta de que no viven en una democracia defectuosa, sino en una presidencia vitalicia. El invierno se acerca y las calles de Moscú están a punto de arder con una furia que Putin no veía desde 1989, diciembre de 2011. Hacía 20 años que Moscú no veía algo así. La plaza Bolotnaya no está llena de radicales marginales. Está llena de hipsters, empresarios, estudiantes y madres. Llevan cintas blancas, no piden pan, piden dignidad, gritan lo impensable. Rusia sin Putin. Desde las ventanas del Kremlin, la vista es aterradora. Para Putin, esto es un fallo del sistema operativo. Según sus encuestas internas, el control era total. ¿Cómo es posible que los mismos moscovitas que se enriquecieron con su petróleo ahora lo escupan? En la psicología del narcisista, el rechazo no genera tristeza, genera una furia vengativa. Esa tarde, mirando la marea humana, Putin decidió que la ingratitud se pagaría con sangre. Putin se encierra en su búnker mental. Se niega a creer que estas protestas sean orgánicas. Su mente de la KGB no procesa la espontaneidad. Para él, todo es una operación encubierta. Acusa públicamente a Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, de haber dado la señal. Esto es crucial. Proyección psicológica. Como él paga a sus manifestantes, asume que la oposición también es empleada de alguien. Convence a su círculo íntimo de que no es una protesta ciudadana, sino el inicio de una revolución de color, orquestada por la CIA para matarlo, igual que a Gaddafi.
El miedo a la muerte física se convierte en la brújula de la política estatal rusa. Si la clase media urbana lo odia, Putin necesita una nueva base. Ejecuta un pivote de marketing brillante y tóxico, la guerra cultural. Divide al país en dos. Por un lado, los creativos de Moscú, a los que pinta como traidores, prooccidentales y decadentes. Por el otro, la Rusia real. Los trabajadores de las fábricas de tanques en los Urales, las abuelas, el pueblo profundo. En un evento televisado, un capataz de la fábrica Uralvagonzavod ofrece venir a Moscú con sus hombres y limpiar las calles de manifestantes. Putin sonríe. Ha encontrado su ejército. Ya no es el presidente de todos los rusos. Ahora es el líder de la mayoría conservadora contra la minoría infectada por Occidente. 4 de marzo de 2012. Noche electoral. Putin gana, por supuesto. El fraude es evidente, pero los números oficiales le dan la victoria. Sube al escenario en la plaza del Manege. Hace frío, y entonces sucede. Una lágrima rueda por su mejilla derecha. Sus portavoces dirán que fue el viento. Pero la psicología nos dice otra cosa. Fue una liberación de estrés masiva. Por primera vez en su carrera, tuvo miedo real de perderlo todo. Esa lágrima no era de alegría. Era la reacción fisiológica de un depredador que acaba de escapar de una trampa. Grita al micrófono: «¡Hemos ganado! ¡Gloria a Rusia!». Pero sus ojos no sonríen. Sus ojos escanean la multitud buscando amenazas. La fiesta terminó. Ahora viene el castigo. 6 de mayo de 2012. Día previo a la investidura. Última gran protesta. Esta vez la policía no vigila. Ataca. Es una emboscada táctica. Los antidisturbios rompen las líneas, golpean a ancianos, arrastran a jóvenes por el asfalto. Se inician juicios masivos. El caso Bolotnaya sirve para encarcelar a líderes aleatorios. El mensaje es claro. El coste de la protesta ya no es una multa, es tu vida. Ese día murió la esperanza liberal en Rusia. Putin firmó leyes draconianas, agentes extranjeros, control de Internet, prohibición de reuniones. El contrato social cambió. Ya no te doy dinero a cambio de silencio. Te doy seguridad a cambio de obediencia absoluta. Putin ha vuelto al Kremlin. Las calles están despejadas. La oposición está en la cárcel. El silencio ha regresado. Pero hay un problema grave. La economía se estanca. El fervor patriótico de la estabilidad se agota. Putin mira sus índices de popularidad y ve que siguen bajando lentamente. Sabe que no puede gobernar solo con miedo policial eternamente. Necesita una droga más fuerte. Necesita una victoria histórica. Necesita algo que haga que los rusos olviden que sus neveras están vacías y se sientan orgullosos de nuevo. Mira el mapa en su despacho. Sus ojos bajan hacia el sur, hacia una península que Yrushov regaló a Ucrania en 1954. La bestia tiene hambre y Crimea parece el plato perfecto. Febrero de 2014. Esquizofrenia visual. En la televisión rusa, la gloria de los Juegos Olímpicos de Sochi. Hielo perfecto, medallas de oro. Rusia es moderna y acogedora. Pero si cambiabas de canal, veías el infierno. Kiev, Ucrania. La plaza Maidán está ardiendo. El aliado de Putin, Víktor Yanukovych, huye como una rata en medio de la noche. Para Putin, esto no es una revolución democrática, es un divorcio violento. Ucrania, la hermana pequeña, está tratando de irse con otro, la Unión Europea. La psicología del abuso se activa. Si no eres mía, no serás de nadie, o al menos no entera. Mientras clausuraba los juegos con una sonrisa, Putin dio la orden secreta. Preparad la operación de rescate. Vamos a recuperar Crimea. 27 de febrero. Amanece en Crimea. El Parlamento ha sido tomado. ¿Por quién?
Aparecen soldados profesionales, armados hasta los dientes, con equipos de última generación. Pero no llevan parches, no llevan banderas. Sus caras están cubiertas. El mundo pregunta, ¿son rusos? Putin responde con la mentira más descarada y brillante de su carrera. No, son autodefensas locales. Esos uniformes se pueden comprar en cualquier tienda de segunda mano. Esto es maskirovka, engaño militar, elevado a arte. Putin sabe que son rusos. La OTAN sabe que son rusos. Pero al quitarles la bandera, crea una niebla jurídica. Paraliza a Occidente. Mientras Washington y Bruselas debaten qué está pasando, los hombrecitos verdes ya han asegurado cada aeropuerto y base militar. Una vez tienes las armas en la calle, necesitas el papel. El referéndum. Se organiza en 2 semanas. No hay campaña por el no. Los canales ucranianos son cortados. Las papeletas son confusas. Pero el resultado no importa. El efecto de bandada sí. La propaganda rusa bombardea a la población local. Los nazis de Kiev vienen a mataros. Rusia os salvará. El 16 de marzo se anuncia un 97% a favor de la anexión. Un número absurdo, soviético, pero funciona. Putin firma el tratado en el Kremlin. Las lágrimas vuelven a sus ojos. Ya no es un presidente corrupto. Ahora se ve a sí mismo como Vladimir el Grande, el recolector de tierras rusas. La reacción en Rusia es eléctrica, histérica. El índice de aprobación de Putin se dispara al 86%. Ha inyectado a la nación con la droga más potente que existe, el orgullo imperial. Las sanciones económicas occidentales empiezan a caer. El rublo se devalúa, la comida se encarece. ¿A alguien le importa? No, el contrato social ha mutado de nuevo. La gente ya no quiere bienestar, quiere grandeza. Están dispuestos a comer menos a cambio de sentirse temidos por el mundo. Putin ha descubierto que el patriotismo es más barato que las reformas económicas. Es la ingeniería emocional perfecta. Pero la euforia es adictiva. Putin pensó que Ucrania colapsaría. Pensó que el este de Ucrania, el Donbass, se levantaría también y le daría la mitad del país en bandeja de plata. El proyecto Novorossiya envió agentes, armas y dinero para iniciar otra rebelión espontánea. Pero esta vez, Ucrania decidió pelear. Lo que debía ser otro paseo triunfal se convirtió en una guerra sucia, sangrienta y lenta. Putin se encontró atrapado. No podía retirarse, sería mostrar debilidad. Y no podía invadir abiertamente, sería la guerra total. Así que eligió la opción más cruel, una herida abierta. Mantener el conflicto ardiendo a fuego lento para desangrar a Ucrania y evitar que entre en la OTAN. 17 de julio de 2014. El cielo está despejado sobre el este de Ucrania. Un avión de pasajeros, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, vuela rumbo a Kuala Lumpur. 298 personas a bordo. Familias, niños, turistas. De repente, un misil Buk, traído desde Rusia esa misma mañana, impacta el avión. Cae del cielo. Putin se enfrenta a su peor pesadilla de relaciones públicas. Ha matado a civiles occidentales. El mundo exige respuestas. ¿Pide perdón? No. La maquinaria de mentiras entra en hipervelocidad. Fue un caza ucraniano. Fue una bomba a bordo. Los cadáveres ya estaban muertos. En ese momento, Putin cruzó la línea de no retorno. Ya no era un líder autoritario con el que se podía negociar. Se había convertido en un paria internacional con sangre en las manos. Y un animal acorralado es el más peligroso de todos. Año 2020. El mundo se encierra por el COVID, pero Vladimir Putin lleva años encerrado en algo peor, su propia mente. Miren esta imagen. Una mesa blanca, lacada, de 6 metros de largo. En un extremo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
En el otro, un punto pequeño y distante: Putin. Internet se llenó de memes, pero esto no era una broma. Era la manifestación física de su psicología de aislamiento. Putin dejó de interactuar con seres humanos reales. Todo el que entraba en su órbita debía pasar 2 semanas en cuarentena estricta y atravesar túneles de desinfección. En ese silencio estéril, las voces críticas desaparecieron. Solo quedaron los aduladores, los que le decían lo que quería oír. La cámara de eco se cerró herméticamente. Cuando dejas de ver la realidad, empiezas a inventar la tuya propia. Mientras el mundo luchaba por conseguir mascarillas, Putin preparaba su economía para la guerra. No la guerra contra el virus, sino la guerra contra el dólar. Ordenó a su banco central acumular oro y divisas extranjeras como un dragón sobre su tesoro. Llegaron a tener 640.000 millones de dólares en reservas. Lo llamaron la Fortaleza Rusia. Redujeron la deuda externa casi a cero. Se desconectaron preventivamente de sistemas occidentales. Los economistas liberales advertían que esto frenaba el crecimiento, pero a Putin ya no le importaba el PIB. Le importaba la soberanía absoluta. Estaba construyendo un chaleco antibalas financiero para lo que sabía que iba a hacer. No era economía, era logística militar. ¿Qué hace un dictador aburrido en cuarentena? Reescribe el pasado. Putin se obsesionó con los archivos. Pasaba días enteros leyendo mapas del siglo XVIII y cartas de los zares. Escribió un ensayo de 5.000 palabras titulado «Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos». No era un texto político, era un delirio mesiánico. Llegó a la conclusión de que Ucrania no era un país, sino un error administrativo de Lenin. Se convenció de que su misión divina no era mejorar la vida de los rusos, sino corregir la historia. Cuando un líder político empieza a creerse la reencarnación de Pedro el Grande, la tragedia es inevitable. Dejó de ser un pragmático cínico para convertirse en un fanático ideológico. Pero incluso en su búnker había una voz que le molestaba: Alexei Navalny. Navalny no era solo un opositor. Era un experto en medios que entendía la psicología de la imagen mejor que el Kremlin. Se burlaba de Putin. Lo llamaba el abuelo en su búnker. En agosto de 2020, el sistema reaccionó. Navalny colapsa en un avión en Siberia, envenenado con Novichok, un agente nervioso militar. Sobrevivió de milagro, y luego hizo lo impensable. Volvió a Rusia. Putin no podía permitir esa valentía. La psicología del matón dicta que si alguien no te tiene miedo, debes destruirlo para que los demás aprendan. Navalny fue arrestado en el aeropuerto. Su encarcelamiento eliminó el último freno interno. Ya no quedaba nadie en Rusia capaz de decirle no al zar. Para asegurar su eternidad, Putin necesitaba un último truco legal. En medio de la pandemia, organizó un referéndum constitucional. La votación fue una farsa. Urnas en bancos de parques, en maleteros de coches, votaciones durante una semana entera. El objetivo era una pequeña enmienda escondida: la puesta a cero. Sus mandatos anteriores dejaban de contar. Podía gobernar hasta el año 2036. Tendría 83 años. Esta maniobra envió un mensaje devastador a su propia élite. No busquen sucesor, no hagan planes. Yo soy el principio y el fin. Al eliminar la incertidumbre de la sucesión, eliminó cualquier esperanza de cambio pacífico. Se condenó a sí mismo a morir en el trono. Finales de 2021. El búnker ha completado su trabajo. Putin mira al mundo y ve debilidad. Ve a Estados Unidos huyendo de Afganistán en el caos. Ve a una Europa dividida y dependiente de su gas. Ve a una Ucrania liderada por un comediante de televisión.
Sus generales le dicen que Kiev caerá en 3 días. Sus espías le dicen que los ucranianos lo recibirán con flores. Nadie se atreve a decirle la verdad, porque saben que el mensajero de malas noticias termina en la cárcel o en el cementerio. El 20 de febrero de 2022, Vladimir Putin se sienta solo ante las cámaras. Su cara está hinchada, su discurso es errático, lleno de odio y resentimiento histórico. Levanta la mano. El mundo contiene la respiración. El hombre gris de la KGB está a punto de prender fuego al orden mundial. 24 de febrero de 2022, 5 de la mañana en Moscú. Las televisiones emiten un mensaje grabado. Putin, sentado en esa misma oficina estéril, con la misma corbata que días atrás, anuncia una operación militar especial. No declara una guerra, declara una acción administrativa. Su tono es aburrido, burocrático. Pero mientras él habla de desnazificar, los misiles de crucero Kalibr están demoliendo edificios residenciales en Kiev, Kharkov y Odessa. En ese instante, la máscara del estadista calculador se desintegró. El mundo vio la realidad. Un hombre dispuesto a quemar la casa del vecino porque se niega a vivir con él. Pensó que sería un desfile de la victoria. Fue el comienzo de su funeral geopolítico. ¿Por qué falló el plan? ¿Cómo pudo el segundo mejor ejército del mundo quedarse sin gasolina a 60 kilómetros de la frontera? La respuesta está en la psicología organizacional del miedo. Durante 20 años, Putin purgó a cualquiera que le dijera la verdad. Sus generales y espías del FSB sabían que el ejército ucraniano era fuerte y que el ejército ruso era corrupto. ¿Pero quién se atrevía a decírselo al zar? Nadie. Le vendieron un informe fantasma. Le dijeron que los ucranianos se rendirían. Se robaron los miles de millones destinados a sobornar a oficiales ucranianos y compraron mansiones. Putin lanzó una invasión basada en una alucinación colectiva que él mismo financió. La corrupción, su herramienta favorita de control, se convirtió en el óxido que atascó los tanques. Occidente respondió con una bomba nuclear financiera. En 48 horas congelaron 300.000 millones de dólares de las reservas rusas. La mitad del tesoro de guerra de Putin, vaporizado. Desconectaron a los bancos del SWIFT. Las marcas occidentales, desde Apple hasta McDonald's, huyeron. Putin había diseñado un sistema para resistir sanciones, pero no para un aislamiento total. El contrato con los oligarcas se rompió. Ya no podían disfrutar de sus yates en el Mediterráneo. Sus fortunas se convirtieron en polvo digital. Pero aquí vemos la resiliencia de la mafia. Putin les dijo: «Ahora estáis atrapados aquí conmigo. Si intentáis huir, sois traidores». Convirtió la economía rusa en una prisión de oro, canibalizando el futuro para pagar la guerra de hoy. Septiembre de 2022. La operación especial es un desastre. Ucrania recupera territorio. Putin no tiene soldados. Rompe la última regla sagrada de su mandato. Decreta la movilización parcial. Durante 2 décadas, el trato fue: yo hago política, ustedes viven su vida. Ahora, el Estado venía a por sus hijos. Cientos de miles de hombres jóvenes huyen hacia las fronteras de Georgia y Kazajistán. Las imágenes de las colas kilométricas son la prueba visual de que el mito de la unidad nacional es mentira. Putin ya no ofrece estabilidad, ofrece muerte. Y para mantener el control, endurece las leyes hasta niveles estalinistas. 15 años de cárcel por llamar guerra a la guerra. Junio de 2023. La debilidad del zar queda expuesta ante el mundo. Yevgeny Prigozhin, su antiguo chef, el hombre al que Putin dio un ejército privado, Wagner, para hacer el trabajo sucio, se vuelve contra él. Los mercenarios marchan hacia Moscú.
Derriban helicópteros rusos. Nadie los detiene. La policía desaparece. El FSB se esconde. Durante 24 horas, Putin no pareció un líder fuerte. Pareció un anciano asustado negociando su propia supervivencia. Aunque Prigozhin murió 2 meses después, en un accidente aéreo sospechosamente oportuno, el daño estaba hecho. La aura de invencibilidad se rompió. Las hienas en la oscuridad tomaron nota. El león está viejo y sangra. Hoy, Vladimir Putin sigue en el Kremlin. Ha sobrevivido. La economía se ha adaptado a la guerra. La disidencia ha sido aplastada. Pero ha perdido algo que nunca podrá recuperar: el futuro. Ha hipotecado a Rusia a China. Ha convertido a su país en un paria. Ha enviado a una generación entera a morir en trincheras heladas por una línea en un mapa que apenas se mueve. Ya no es un estratega, es un superviviente. No lucha por la gloria de Rusia, lucha para no terminar como Gaddafi. La historia nos enseña que los zares que pierden guerras no mueren en sus camas. Putin lo sabe. Por eso la guerra no puede terminar. Porque mientras haya guerra, él es necesario. Ha secuestrado a 140 millones de personas en un viaje suicida sin frenos. Y nadie sabe cuándo ni cómo será el impacto final. El silencio ha terminado.